todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mis estados. Comienza Cristo Corazón Vivo. Carga conmigo, Hoy con el Padre Víctor Castaño. que soy manso, de corazón y humilde en la cruz lavado. Muy buenos días y feliz mañana de sábado. Los sábados a las 11 es la cita habitual con el corazón de Jesús aquí en Radio María, en la radio de la Virgen. Como acaban de escuchar, está al micrófono el Padre Víctor Castaño desde Madrid y desde aquí vamos a tratar de ofrecer a nuestros oyentes esos contenidos habituales que creemos que nos ayudan a permanecer en ese contacto personal vivo con Cristo que me ama y nos ha manifestado ese amor abriéndonos su corazón, abriéndonos el mundo interior de ese Verbo encarnado, de ese Jesús que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hacemos siempre al comienzo de nuestro programa, vamos ahora a presentar nuestros contenidos habituales. La primera sección, que es la que da sentido a nuestro programa, la que da temática a nuestro programa, la que titulamos En el corazón de Cristo, vamos hoy a dedicarla a cómo el corazón de Jesús nos ayuda a amar a los pobres y a los humildes. Como siempre, no nos va a faltar la colaboración musical de nuestro amigo y colaborador Rogelio Cavado. Lo tendremos siempre en nuestra sección para que siga comentando el tema desde esa perspectiva musical. Hoy nos va a traer un tema titulado así: Servir a Jesús en los pobres. Y para finalizar, vamos a continuar con nuestro comentario a la encíclica del Papa Francisco Diles Sit Nos. Hoy vamos a terminar el segundo capítulo ya, por lo tanto vamos a comentar los números 45, 46 y 47, que son los números conclusivos del segundo capítulo. Y a pesar de poder ser un poco reiterativos, vamos nosotros a continuar con esa misma oración que venimos utilizando en los últimos programas, compuesta por el Papa León, y lo hacemos por una sencilla razón: es que está muy conectada con el programa de hoy. Señor, hoy vengo a tu tierno corazón, a ti que tienes palabras que encienden el mío, a ti que derramas compasión sobre los pequeños y los pobres, sobre los que sufren y sobre toda miseria humana. Deseo conocerte más, contemplarte en el Evangelio, estar contigo y aprender de ti y del amor con que te dejaste tocar por todas las formas de pobreza. Tú nos mostraste el amor del Padre amándonos sin medida, con tu corazón divino y humano. Concede a todos tus hijos la gracia del encuentro contigo. Cambia, moldea y transforma nuestros planes, para que solo te busquemos a ti en toda circunstancia, en la oración,
en el trabajo, en los encuentros y en nuestra rutina diaria. Desde este encuentro, envíanos en misión, una misión de compasión por el mundo, en el que eres la fuente de donde fluye toda consolación. Amén. En el corazón de Cristo. Pues voy a comenzar con algo que he dicho ya en el programa inmediatamente anterior, pero que está dando sentido y nos está ayudando a interpretar correctamente, me parece, el magisterio del Papa León acerca del corazón de Jesús. Recordáis que decíamos que San Juan Pablo II, abriendo el corazón en una ocasión, nos habló de que él pensaba que tenía que ser especialmente testigo de la misericordia divina, de la misericordia del corazón de Jesús, si queremos, porque él consideraba que si había sido elegido papa y Dios le había elegido con la convicción de que proclamar el amor misericordioso de Dios es algo fundamental, es algo que está como en el centro de la misión de la Iglesia en estos tiempos, podemos también extrapolar esa idea cuando Dios en su providencia nos envía papas. Estoy pensando en Francisco y estoy pensando también en León, que han tenido una sensibilidad tan grande con el misterio de la pobreza humana. En concreto, en el Papa León sabemos muy bien que en su época de estudiante en Roma recibió el encargo de ir unos meses a Perú y allí se encontró aquel fenómeno meteorológico, el Niño, que dejó devastado Perú. Y él tuvo no solamente una experiencia de trabajo con los pobres, sino, como él lo cuenta, una experiencia espiritual de encuentro a Cristo en aquellos más pobres y más necesitados. Fijaos que en nuestro mundo podríamos caer en la tentación de vivir o de mirar a aquellos cristianos que destacan por esta sensibilidad con un sesgo ideológico. Es decir, bueno, pues es que claro, como humanamente eso viste ante el mundo, pues claro, ¿no? La Iglesia se tiene que poner un ropaje para adecuarse al mundo. Pero claro, el centro del Evangelio es el misterio del amor de Dios. Bien, esto sería, me parece a mí, un error, porque como vamos a ver ahora a continuación, ciertamente esa mirada puesta en los pobres es algo esencial. Es verdad que, como nos enseñan los Hechos de los Apóstoles, la tarea principal de la Iglesia es la evangelización y, por lo tanto, proclamar la palabra de Dios y administrar los sacramentos. Pero en la caridad con los pobres podríamos decir que es algo que está inseparablemente unido a esta dimensión, siendo evidentemente lo espiritual, lo que nos une a Dios, algo primario, pero esa opción real y verdadera por Dios tiene que concretarse en la caridad concreta con el prójimo, con el hermano, y el test de calidad es nuestra caridad concreta. Ciertamente, como digo, en coherencia con lo que estoy diciendo, los apóstoles dijeron que no estaba bien dejar la oración, la enseñanza y podríamos añadir, aunque no lo dice el texto, la administración de los sacramentos para el servicio de los pobres. Pero no se desentendieron de esto, ellos lo seguían supervisando. Y ahí donde aparece el ministerio de los diáconos y el ministerio de la caridad en la Iglesia, como algo subordinado a lo que es prioritario, según nos enseñan los apóstoles, pero que no se puede dejar, que no se puede apartar, y que por lo tanto forma parte también de la misión de la Iglesia. Creo que todos los grandes santos han manifestado de una forma o de otra esa sensibilidad por lo pequeño y por lo humilde.
Fijaos que ahora vamos a ir comentando en textos del Evangelio, pero podríamos decir que nuestra caridad con aquellos de los que no vamos a esperar nada a cambio, nuestra caridad con los que humanamente son menos amables, menos simpáticos, nos van a recompensar menos, es el test de calidad de nuestra verdadera vida espiritual. ¿Qué pensaríamos de una persona que pasase mucho tiempo en la capilla, en oración, que dijese cosas sublimes, pero que luego a la hora de la verdad tuviese grandes dificultades para remangarse y trabajar en ayuda al prójimo, en fin, en cualquier tarea? Y lo mismo, tampoco, por muy activa que fuese una persona, si siempre escogiese aquellos trabajos como de más relevancia, de más protagonismo, podríamos dudar, debemos dudar cuando vemos que en nuestra vida nos ocurre esto de la rectitud de nuestra intención. Sin embargo, cuando nuestro amor se dirige a aquel que no nos va a recompensar, aquellas tareas más humildes y sencillas, y estamos a gusto en esas tareas, eso es una señal buena. Por eso, fijaos que en Cristo encontramos esto. Y también sus llamadas de atención son estas. Él se rodeó continuamente de pobres, de enfermos, y nos invita también a nosotros a esto. Esto vamos nosotros a ver algunos textos del Evangelio donde el mismo Jesús nos muestra, como dice el Papa Francisco, su propio corazón y nos habla de cómo ese estar cerca de los pobres y de los pequeños. No estamos hablando solamente de aquellas personas que son usuarios o beneficiarios de nuestras caritas parroquiales, por ejemplo, sino que estamos también hablando de esas personas que pueden ser menos amables, menos simpáticas, de un carácter más difícil y que por lo tanto suelen estar como más solas a nuestro alrededor y suelen tener necesidades. ¿Cómo es mi corazón? Si vivo en sintonía con los sentimientos del corazón de Jesús, fácilmente voy a tener una especie de predilección. Fijaos que el corazón bueno destaca ¿por qué? Por disfrutar en esa entrega. El amor de caridad verdadero es un amor de entrega sincero. Y por lo tanto disfruta en el acto de entrega. Si yo no estoy disfrutando en ese amor que pongo en las cosas, pues es un amor pequeño. Es verdad que a veces puedo tener días en el que mi corazón, mi amor propio se revela, estoy en lucha y me puede costar, y eso también es normal. Pero es verdad que la tendencia, cuando uno va creciendo, es cada vez a disfrutar más en esa entrega. Hago un favor, hago un servicio, escojo un puesto sencillo, humilde, me acerco a un pobre y lo hago con gusto y disfruto en esa tarea que estoy haciendo. Si al final no sé estar contento en ese ejercicio de la caridad, pues eso hablaría todavía de la pequeñez de mi corazón y tengo que seguir pidiéndole al Señor esto. Bien, vamos a recorrer algunos textos. El primero es esa versión del juicio final que nos ofrece San Mateo en el capítulo 25. Aquel que dice, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, evidentemente está hablando de los pobres. Era forastero, ahora hablamos de migrantes, y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. En verdad os digo que cuanto hicisteis con uno de estos, los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Este es un tema muy bonito y muy propio del evangelista San Mateo. Mateo utiliza muchas veces el término los pequeños, incluso los más pequeños, entre los pequeños los más pequeños. A mí esto me recuerda a ese espíritu de la Madre Teresa de Calcuta cuando decía los más pobres de entre los pobres. Esos son los, podríamos decir, predilectos de Dios. Y estoy tratando a Cristo en la medida en que yo trato a esas personas. Fijaos que con qué facilidad esto se nos puede olvidar, porque la sensibilidad humana, la mirada que no tiene fe, que es todavía demasiado humana,
descubre más fácilmente, al menos en un primer momento, en lo bonito, en lo bellezo, en la belleza, perdón, la presencia de Dios. Pero, sin embargo, nos cuesta muchísimo descubrirlo en esas situaciones de pobreza, en esas situaciones de cruz. Y fijaos que Jesús se identifica especialmente de esto y nos viene a decir, esto es interesante porque a veces hacemos examen de conciencia y decimos, buf, esas 49 virtudes de las que habla Santo Tomás en la Suma, madre mía. Y si tuviéramos que atender algo, pues yo diría a dos cosas, la humildad y la caridad, pero la caridad concreta con aquellos más pequeños y humildes. Quizá apretando ahí, examinando ahí, en ese amor que pongo en las cosas cotidianas, especialmente en las personas más sencillas y más humildes, podríamos tener un termómetro, un indicio de cómo vamos. Bien. Pues os decía entonces, esa escena del juicio final viene a ser como cuidado, ¿no? Que vamos hacia aquí y esto es lo que tú tienes que examinar. Luego hay otro detalle muy interesante en Lucas. Lucas también retrata muy bien ese Jesús cercano y misericordioso con el pecador, pero también cercano a los pobres. Mateo es aquel que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Lucas destaca cómo el Espíritu Santo actúa sobre Jesús, podríamos decir, enciende el corazón de Jesús en el amor a los pobres. Fijaos que todos los evangelistas presentan, quiero decir los evangelistas sinópticos, presentan la obertura, la apertura del ministerio público del Señor con el bautismo. Pero cada uno lo hace según su genio personal y en el caso de San Lucas hay como una segunda obertura, que es cuando se presenta públicamente en la sinagoga de Cafarnaún. Y fijaos qué texto elige para decir públicamente que Él es el Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, es decir, me ha llenado del Espíritu Santo que se posa habitualmente sobre mí, y éste me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. ¿Veis? Y cuando habla de anunciar la buena noticia a los pobres, hace un listado de cosas. Y además, Lucas, en esas parábolas de los banquetes, ya sabéis que es otro recurso bastante habitual de Lucas, nos viene a decir, y ahora imita tú cuando des un banquete, lo mismo da un banquete cuando distribuyas tu tiempo, cuando decidas a quién vas a tratar, cuando veas cuál es tu preferencia, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos y serás dichoso porque ellos no pueden recompensarte. Fijaos, la palabra dichosos. Dichosos en el Evangelio es un término con un sabor especial. Es la palabra propia de las bienaventuranzas, es decir, serás feliz con esa felicidad que tienen los que ven a Dios en el cielo. Eso es lo que significa el término dichoso. Es decir, que cuando tú vivas estas cosas, cuando tú vas al banquete y te colocas en el último puesto, cuando tú eres el anfitrión del banquete, para ti los primeros y los que miras son los más pequeños, los más pobres, aquellos en los que nadie se fija. Entonces es cuando te estás pareciendo a Jesús. Lucas es también el único que nos habla de la parábola del buen samaritano y nos habla de aquel hombre que en ese sentido era un pobre, había quedado tirado al borde del camino, no llevaba dinero, hay que pagarle la posada. Y Jesús nos dice, vete y haz tú lo mismo. Después, en Lucas, y ya para terminar lo que nos dice el Evangelio de San Lucas, ¿recordáis las bienaventuranzas? Nos dicen, bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de Dios. Fijaos que cuando hablamos de la pobreza no significa que ahora todo el mundo se tenga que despojar de todos sus bienes y si no, pues no es un buen cristiano. Esos planteamientos que han aparecido en algunos momentos en la historia de la espiritualidad se nos ha dicho que no. Es decir, la pobreza material no es un requisito, pero sí la pobreza espiritual. Es decir, entender que mi vida no se puede construir sobre bienes materiales, sino sobre Dios. Eso es la pobreza espiritual. Y por lo tanto, de los pobres aprendemos nosotros a ser pobres en el espíritu. Esto es algo que el Papa Francisco repetía con cierta frecuencia y que también nos tiene que ayudar a nosotros a aprender, porque el corazón de Jesús es así, es aquel que es pobre en el espíritu. Cuando hay un fracaso humano que hace Jesús recordar que todo se lo da el Padre, que todo viene del Padre, que todo ocurre porque lo dispone el Padre y que está bien, y él está contento porque sabe que Dios hace bien todas las cosas, aunque humanamente hablando hay una cosa que no le había salido bien. Y hablando de esa radicalidad evangélica, Marcos 10, igual que el paralelo de Mateo 19, cuando nos habla del joven rico dice, deja tus bienes, vende tus bienes. Aquí estamos hablando de una llamada especial a la radicalidad, a la pobreza evangélica, pero cuidado, en ese deshacerte de tus bienes no se hace de cualquier manera, sino que se lo das a los pobres. Vende lo que tienes y dale el dinero a los pobres. Es decir, que siempre el objeto preferencial de la caridad del cristiano tiene que ser ese necesitado y tiene que ser parte de sus, podríamos decir, coordenadas geotemporales, ¿no? Es decir, tengo que tener claro, cuando tengo necesidad de desprenderme, no digo de todos los bienes, pero de vez en cuando necesitamos desprendernos de bienes, recordáis esa práctica bíblica del diezmo, pues uno puede y debe, yo diría no solo puede, sino tiene el deber de acordarse en primer lugar de las necesidades de los pobres. Bien, pues yo creo que los pobres al final son una llamada de Dios. Lázaro significa ayuda de Dios. Era aquel pobre que estaba a la puerta del rico para que no viviese pensando en sí mismo siempre, sino que utilizase esos bienes que Dios había puesto en sus manos. Si no, Dios no los pone, no, nosotros no tenemos esa capacidad absoluta de poderlos ganar, pues nos los pone para que con ellos hagamos el bien, para que con ellos nos demos. Y aquel hombre bendecido por Dios con riquezas no fue capaz de a su vez ser benefactor, es decir, ser persona que bendice, benefactor, es decir, que reproduce la bendición que Dios ha realizado sobre él, acordándose de aquellos que son más necesitados y que son una llamada de Dios para que nosotros nos desprendamos de esos bienes que a veces no es que sean malos en sí mismos, pero que manifiestan la tendencia al egoísmo que tenemos en nuestro corazón, y de ahí la necesidad de desprendernos también de esos bienes para vivir esa pobreza de espíritu. La confianza no la tengo en los bienes materiales que tengo, y siempre va a haber un peligro de que me falte, y cuando vivo eso tengo que vivirlo por la confianza en Dios, no a base de acumular y acumular y acumular más cosas. Bien, pues hablando de este tema, vamos hoy a presentar un pequeño disco de Unai Quirós que se titula Despierto, en el cual he encontrado un tema que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. A mí me lo hicisteis. Es un tema bastante marchoso, pero que me parece que se ajusta bastante bien a lo que hemos estado diciendo. Por eso damos paso a nuestro primer momento musical con este tema titulado A mí me lo hicisteis, de Unai Quirós. Vivo en cada uno, vivo por todos los caminos, próximo a ti vivo. Vivo en cada uno, vivo por todos los caminos, próximo a ti vivo. A mí me lo hicisteis, aquello que diste recibí. A mí me lo hicisteis, vivo en cada uno que se acerca a ti. A mí me lo hicisteis.
disteis. Aquello que diste recibí. A mí me lo hicisteis. Vivo en cada uno que se acerca a ti. Vivo en cada uno, vivo por todos los caminos. Próximo a ti vivo. Vivo en cada uno, vivo por todos los caminos. Próximo a ti vivo. En el triste y aburrido, en la gente sin hogar, en el que vive cautivo y en aquel que llaman ilegal, en lo raro y diferente, en el que te cae mal, en el que piensa distinto y en los que te hacen llorar. El que quiera ser primero tendrá siempre que buscar el último lugar. El mayor será el que sirva gratis sin protestar. El que acoge a uno a mí me acogerá. Vivo en cada uno, vivo por todos los caminos. Próximo a ti vivo. Vivo en cada uno, vivo por todos los caminos. Próximo a ti vivo, vivo. En cada uno vivo por todos los caminos. Próximo a ti vivo. Vivo en cada uno, vivo por todos los caminos. Próximo a ti vivo. Vivo en cada uno, vivo por todos los caminos. Próximo a ti vivo. Pues continuamos en Cristo Corazón Vivo, aquí en Radio María. Recordáis que todos los programas están disponibles en el podcast de Radio María, para que cuando vamos paseando haciendo deporte, mientras hacemos las tareas de la casa y cuando no encontramos algo mejor que hacer, podamos acudir desde el teléfono móvil, desde otros dispositivos electrónicos y recuperar aquellas cosas que nos han hecho tanto bien. Así que recordad siempre lo importante que es tener ahí a mano el podcast de Radio María para alimentarnos de tantas cosas buenas que encontramos en la radio. Entre otras, esperamos que este programa. Bien, pues vamos ahora con nuestra siguiente sección. Música al corazón. Muy buenos días, Rogelio. ¿Cómo estamos? Hola, Víctor. Pues muy bien. Fresquito Fresquito, del verano. fresquito. Bueno, pues No es eso verdad. es todo un privilegio, ¿eh? Bueno, Cuanto más se vive al norte, pues más fácil es encontrar. Y tú no te puedes quejar de latitud, ¿eh? no puedo quejarme. Tengo el mar cerquita, además, no muy lejos. Pues fenomenal. Bueno, pues estamos hoy hablando sobre cómo el corazón de Jesús nos acerca a los pobres. Así que seguro que tienes algo que nos puedes traer al respecto, ¿verdad, Rogelio? Nunca te falta. Claro. Es un tema que sería casi punto de debilidad, ¿no? Bueno, con esta visita del Papa Francisco tan reciente, ¿no? Que es un hombre de un corazón tan sensible y cercano a los pobres, pues sencillamente como el corazón de Cristo, ¿no? El punto de debilidad del Sagrado Corazón de Jesús es precisamente los pobres, a los que Jesús ama especialmente. Fijaos, reflexionando estos días, pensaba que Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas, cuando lanzó ese grito, ¿no? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Parece que eso ha traspasado
el filo de los siglos de la historia, ¿no? Porque no han faltado pobres, ¿no? Y no se refiere, yo creo, las bienaventuranzas, no se refiere a los tristes, a los acomplejados, esos pobres, ¿no? Que a veces nos encontramos, no, sino a los que no se bastan a sí mismos, diría yo, ¿no? A los que lo esperan todo de Dios, a los humildes, y así es, ¿no? El pobre es el que dice y vive eso del Señor, sin ti no soy nada, pero que lo vive, ¿no? No solo que lo dice. La pobreza del Evangelio es una actitud, yo diría que interior, muy interior. Jesús además incluía entre los pobres a los mendigos, a las viudas, a los huérfanos, los leprosos, los enfermos, los pecadores públicos, en fin, eran los olvidados de la sociedad. En el Monte de las Bienaventuranzas, el Monte Eremos, allí se edificó un templo en el año 1938. El arquitecto italiano Antonio Barluzzi construyó una iglesia de planta octogonal. Posiblemente algunos la conoceréis, ¿no? Al menos en imágenes, en fotografías, donde sus paredes se dedican a las 8 bienaventuranzas. Y cada pared tiene un ventanal de vidrio. El altar mayor, donde celebra el sacerdote, está situado en el centro justo del octógono. El ventanal que contemplan los fieles en la celebración va a dar al mar de Galilea, al lago de Tiberíades, el mismo paisaje además que Jesús y los pobres veían cuando proclamó las bienaventuranzas. Delante de él estaban los pobres. Bueno, pues se lee en el Evangelio de Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. El pobre es el que lo espera todo de Dios. ¿Como quiénes? Pues fijaos, como la Virgen María, como San Juan Bautista, como San José, y yo diría un largo etcétera. Bueno, San Pablo nos dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Es impresionante la expresión de Pablo, ¿verdad? Nos enriqueció con su abajamiento, con tomar nuestra propia condición desde el seno de Dios. Y aún así, aquí en la tierra, se abajó hasta el punto más ignominioso, hasta elevar la misma pobreza y la humillación a una cruz. Qué misterio, ¿verdad? Por eso nosotros, cuando nos sintamos olvidados, rechazados, menospreciados, humillados, acudamos al pobre de los pobres. Fijaos qué expresión más extraña, ¿no? Al Sagrado Corazón de Cristo me atrevería a decir que Él se hizo el más pobre de los pobres. Y desde ese lugar de pobreza encontramos allí la mayor exaltación, la gloria de Dios, la riqueza de su corazón. Por todo esto, pues la labor de la Iglesia no es solo solidaria, no es una ONG, aunque sean necesarias, aunque la Iglesia también tenga sus ONGs, pero no es solo eso. La Iglesia ama a los pobres porque reconoce en ellos el corazón de Cristo. El Papa León en estos días en España, pues nos ha dicho que los pobres no son una distracción para la Iglesia, sino los hermanos más amados. Y dice además en otro momento que los pobres no confían en las seguridades del poder o del tener, sino que al contrario las sufren y con frecuencia son víctimas de ellas. Hagamos lo posible por acercarnos a todos esos pobres que están a nuestro lado, a veces tristes, muchos jóvenes, mayores, aquellos que están solos, abatidos por la misma vida, los pobres de los que habla el Evangelio. Pues aquí os traigo esta canción de Jesset, se titula Amar a Cristo en los pobres. Y dice así: Cristo vino a los pobres a anunciar la buena nueva. Tanto amó Cristo a los pobres que quiso ser Él pobre también. Al final de cada estrofa va repitiendo en un bis frases claves como entre los pobres, entre los pobres. Y en la estrofa segunda, anunciar por el mundo a los pobres la salvación, la salvación. Y en la tercera estrofa, a proclamar al mundo el amor de Dios, el amor de Dios. Y finalmente en la última, nos dio vida eterna muriendo de amor, muriendo de amor.
Está muy bien diseñada la canción, la letra también para que vayamos calando en la sensibilidad del corazón de Jesús. En fin, es una balada acompañada de instrumentación MIDI en un compás cuaternario, en una cómoda tonalidad de re mayor. Comienza la canción con un teclado sencillo y una voz joven de un cantor. Se incorpora después una guitarra acústica en acordes sencillos y arpegiados para continuar creciendo con un acompañamiento de cuerdas de violín. El ritmo de toda la canción la marcan los instrumentos de punteo, lo escucharéis, es muy bonito. Tan solo al final de la canción, cuando canta "Ama a Cristo en los pobres", viene acompañado por unas congas. Bueno, pues una bonita canción de Jessed para hacernos reflexionar y orar junto al corazón de Jesús, amigo y hermano de los pobres, entre los cuales, claro que sí, nos podemos incluir. Pues fenomenal, Rogelio. Esta vez es que además nos lo traes hasta en el título, ¿no? No es solamente una canción que trate ese tema, ¿no? Sino que se titula con el mismo tema de nuestro programa. Así que fenomenal. Y fíjate que a mí me gusta bastante, y los oyentes saben que utilizamos en el programa muchas veces los temas de Jessed. Tú mismo también nos has presentado con relativa frecuencia algunos, ¿no? Y sin embargo este lo desconocía. Así que te agradezco mucho que también nos des a conocer estas cosas que nos hacen vivir en sintonía, ¿no? Con lo que los papas, ¿no? No solamente León, sino anteriormente Francisco y el Evangelio, ¿no? Como nos acabas de decir, nos ayuda a esto, ¿no? A reconocer a Jesús en los pobres. A mí me llega particularmente mucho esa frase que a mí me suena una sentencia en los dos sentidos de la palabra, ¿no? Lo que a estos pequeños pobres hicisteis, a mí me lo hicisteis, ¿no? Y digo sentencia en los dos sentidos porque lo colocan en el juicio final, ¿eh? Sí, así que, bueno, pues nada, Rogelio, muchísimas gracias, y sobre todo por no abandonarnos en verano, ¿eh? No, por favor, siempre unidos, siempre unidos. Un abrazo fuerte. Muy grande para ti y para todos. Cristo vino a los pobres a anunciar la buena nueva. Tanto amó Cristo a los pobres, que quiso ser el pobre también. Y naciendo en un establo, de riqueza se despojó. Por eso sigue presente Cristo entre los pobres, entre los pobres. No es posible amar a Cristo si no amamos a los pobres. Si lo amamos, amaremos su misión. Esta es la misión de Cristo: a los enfermos sanar, los esclavos liberar y anunciar por el mundo a los pobres la salvación, la salvación. Ama a Cristo en los pobres, no olvides esta misión. Cristo te está llamando a entregarte con amor y a proclamarle al mundo el amor de Dios, el amor de Dios. Cuando Cristo vino al mundo se hizo esclavo de los pobres. Sus amigos eran pobres y sus padres también.
es el siervo doliente que clavado en una cruz nos dio vida eterna en los cielos, muriendo de amor, muriendo de amor. Ama a Cristo en los pobres, no olvides esta misión. Cristo te está llamando a entregarte con amor y a proclamarle al mundo el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Y después de este tema musical de Jesset, vamos con nuestra última sección, la que dedicamos a explicar la encíclica Dilexit Nos. Dilexit Nos. Pues como hemos dicho en la cabecera, en el comienzo del programa, vamos ahora a terminar el capítulo 2 de la encíclica Dilexit Nos. Hoy, como tenemos este apartado, podríamos decir conclusivo, vamos a recordar un poquito el esquema de la encíclica. Sabéis que está compuesta de 5 capítulos. El primero, titulado La importancia del corazón, son una serie de consideraciones antropológicas que nos hablan de qué es, cuando hablamos de corazón, qué quiere decir eso, y eso lo aplicamos tanto al corazón humano como al corazón de Dios. ¿Y por qué es tan importante seguir hablando del corazón y en concreto del corazón de Jesús? Después es el capítulo bíblico, que está articulado, como dice el Papa, en gestos y en palabras de amor. Y tiene un primer apartado, gestos que reflejan el corazón. La mirada, dentro de los gestos, le dedica un espacio especial a la mirada. Y luego las palabras. Esto tiene mucho que ver con aquello que dice la Constitución Apostólica Dei Verbum sobre la Biblia y sobre la revelación, que dice que Dios se ha manifestado en obras y en palabras. Y es esto, ¿no? En latín suena muy bien, gestis verbisque, ¿no? Pues por eso habla más de gestos y palabras de amor. Y después vamos al siguiente capítulo, que es Este es el corazón que tanto amo. Empezaremos a partir del próximo programa a explicarlo. Pero viene a ser la teología del corazón de Jesús, pero a lo largo de la historia, en la vida de la Iglesia. Luego hay un cuarto capítulo que es el amor que da de beber. Una vez que uno ya ha contemplado el corazón de Jesús, ¿esto a qué nos mueve? ¿Qué acciones concretas? ¿Qué estilo tiene que ser? ¿De qué estilo tiene que ser la vida de aquel que quiere vivir según el corazón de Jesús? Y después se trata de amor por amor. Es una frase que se ha utilizado para hablar del 350 aniversario de Santa Margarita, pero que la utiliza el Papa para hablar de la dimensión social y comunitaria. O sea que los 5 capítulos así a vista de pájaro es, primero, la importancia del corazón, segundo, la Biblia, gestos y palabras de amor, sobre todo en el Evangelio. Tercero, un corazón que tanto amo. Ahí está la reflexión teológica sobre el corazón de Jesús, eso sí en perspectiva histórica, porque recibimos una tradición. Después, la vida
de aquel que ha conocido el amor del corazón de Jesús, cómo tienen que ser los actos de aquel que quiere vivir dando culto al corazón de Jesús. Y el último es la dimensión social y comunitaria. No solamente esto es algo individual, sino que tiene una dimensión social y comunitaria. Bien, pues vamos con el número 45. Creo que nos quedábamos ahí comentando ese número en el último programa, y es una especie de recopilación de lugares en la Escritura donde Jesús ha manifestado los sentimientos. El capítulo 19, el Papa no lo cita, pero también en el 13 Jesús llora pensando en la ciudad de Jerusalén ante su amigo Lázaro, que hay ahí un increchendo, y luego todas esas veces que ante las personas y sus necesidades, bien sea espirituales, andaban como ovejas sin pastor, o no los quiere despedir porque tienen hambre, y también al final los sentimientos de Jesús en la pasión. Bien, y ahora, después de haber hecho todo este recorrido de lugares en los que se manifiestan a través de las palabras de Jesús sus sentimientos, hace el Papa una reflexión en el número 46. Todo esto, dicho, si se mira superficialmente, puede parecer mero romanticismo religioso. Me parece una puntualización muy interesante. Recuerdo en una ocasión estaba yo dando ejercicios a religiosas y vino una y se echó a llorar al final de la tanda cuando uno cuenta cómo le ha ido, y se echó a llorar porque dijo: mire, yo había venido aquí porque era la única fecha de ejercicios que me venía bien. Pero es que aquí en este lugar donde se dan ejercicios tan relacionados con la espiritualidad del corazón de Jesús, a mí me parece que esto es como una especie de sentimentalismo melifluo, superfluo. Dice, y me he dado cuenta en estos ejercicios que no. Al año siguiente volvió a repetir, ahora ya buscando una tanda, porque decía que le había hecho mucho bien ese encuentro con el corazón de Jesús. Bien, pues creo que cabe siempre esa mirada superficial. El ser humano, si no tiene capacidad de entrar dentro y conocer de verdad por dentro algo, todos miramos superficialmente. Y por lo tanto, si miramos como desde fuera, a nosotros nos parece romanticismo religioso. No es verdad que uno llega, de repente entra en el salón y ve una película romántica y no está conectado con esas personas, igual que los que están viendo la película desde el inicio y podríamos decir sienten empatía hacia los personajes de esa historia, y uno lo ve desde fuera y dice, ¡buf! Qué cosa más pastelosa, ¿no? Más melosa. Bien, sin embargo, cuando uno trata personalmente con Cristo, que además no me dice solamente 4 palabras bonitas, sino que entrega la vida por mí, entonces no podemos decir. Fijaos que lo que viene a decir el Papa es esto: esos sentimientos que se manifiestan están corroborados por una entrega. Fijaos, ¿en qué se nota que nuestra afectividad, nuestros sentimientos, que no son algo malo, son parte de la creación de Dios, son algo, podríamos decir, que está bien ordenado, que está correcto, que está bien integrado en nuestra vida, en nuestra personalidad? Pues en que no se quedan simplemente en una expresión superficial de un afecto, sino que se concretan en gestos de entrega con el prójimo. Cuando una persona quiere demostrar el amor a otra, puede manifestarlo a través de palabras, de sonrisas, del lenguaje no solamente verbal, sino del no verbal. Pero si cuando llega la primera oportunidad de manifestar ese amor con obras, esa persona se echase atrás, inmediatamente esas palabras, a las que en un primer momento se les podía haber dado crédito, quedarían devaluadas completamente. Bien, por eso dice el Papa, estos gestos, estas palabras, estos sentimientos de Jesús, al contrario, no se han devaluado. Ahora se han llenado de valor, precisamente porque terminan en Cristo clavado en la cruz. Y esa es la palabra de amor más elocuente. No es solo una palabra, es un gesto que habla. Eso no es la cáscara, eso no es puro sentimiento, no es una diversión espiritual, es amor.
Fijaos que esto es una clave también muy importante. Si yo siento cosas muy estupendas en la oración, participo en experiencias espirituales, retiros, convivencias, lo que fuera, donde hay una efusión de sentimientos muy grande, pero luego eso no se tradujese en una caridad concreta, en gestos de entrega, que doy de lo mío, que doy de mi tiempo, que doy aquello que sé que más hace falta, no solamente lo que a mí me apetece dar o hacer, entonces estoy demostrando esa caridad concreta. Fijaos que dice el Papa que eso es lo que Pablo buscaba cuando dice, me amó y se entregó por mí. Expresa esto, esa experiencia de que he sido amado por el Señor. Fijaos, ¿no? Ese por mí tiene varios sentidos. Tiene el sentido de pensando en mí, tiene el sentido de en mi puesto, en mi beneficio, por mis pecados, para mi salvación. Todo eso significa ese por mí. El beneficiario del amor del corazón de Jesús somos cada uno de nosotros. Y fijaos, sobre esta convicción, dice el Papa, era su mayor convicción, es decir, es una de esas verdades que están como en la base, en el fundamento de nuestra vida espiritual. Por eso ahora el Papa vuelve sobre el título de la encíclica, me amó. Fijaos, ese es el título, ¿no? Dilexit nos, nos amó, me amó personalmente. Ese nos no significa que el amor no sea personal, es decir, a cada uno, no es exclusivo, es excluyente, pero es a cada uno de nosotros. Dice, cuando muchas personas buscaban en diversas propuestas religiosas su salvación, su bienestar o su seguridad, Pablo, tocado por el Espíritu, fue capaz de mirar más allá y de maravillarse por lo más grande y fundamental. Lo más grande y fundamental. No ha dicho nada aquí el Papa. Lo más grande, el amor de Dios. Y fundamental, es decir, aquello sobre lo que tenemos que construir nuestra vida. No podemos caer en la tentación de construirla sobre cualquier otra cosa, sobre lo que nosotros somos capaces de hacer, sobre nuestros bienes materiales, sobre el reconocimiento de los otros. No. Tenemos que buscarla en ese soy amado por Dios. Bien, pues hasta aquí el número 46. Y después el número 47 viene simplemente a ser el nexo de introducción al capítulo 3. Después de contemplar a Cristo, viendo lo que sus gestos y palabras nos dejan ver de su corazón, ¿veis? Vamos desde lo de fuera hacia el interior, recordemos ahora cómo reflexiona la Iglesia sobre el misterio santo del corazón del Señor. Y da paso al capítulo 3 titulado Este es el corazón que tanto amó. Recapitulamos para que se nos quede en la memoria y así podamos tener esa enseñanza del Papa a vista de pájaro, a golpe de vista. El corazón, la importancia del corazón, los gestos y las palabras de amor en las que se nos manifiesta el corazón. Este es el corazón que tanto amo. Ahora sí, vamos a reflexionar sobre todo lo que la Iglesia nos ha enseñado durante siglos sobre lo que es el corazón de Jesús y después dar de beber, es decir, cómo nosotros tenemos que beber de ese amor de Dios para darlo nosotros también a los demás. Y finalmente, amor por amor, que significa la dimensión más social del corazón de Jesús. Bien, pues estas son esas claves en las que el Papa Francisco, en un texto precioso, cuanto más lo voy estudiando, leyendo, releyendo, más me gusta, nos ha querido dejar su visión personal, que no es solamente su visión personal, sino la enseñanza que en estos tiempos Dios en su providencia a través del magisterio de la Iglesia nos muestra. Bien, pues nada más. Les deseamos a nuestros oyentes que tengan un felicísimo verano y que aprovechen para vivir aquello que la espiritualidad del corazón nos enseña. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados,
que yo os aliviaré, es decir, ese descanso espiritual. ¿Por qué? Porque uno aprende a ser manso y humilde de corazón, como el corazón de Jesús. Pues nada más, deciros que Cristo Corazón Vivo sigue en verano, seguimos en las ondas de Radio María, a lo mejor ahora hay más tiempo para escucharlo. Así que ustedes y yo, si lo desean, nos volvemos a ver dentro de 15 días, como siempre en los sábados a las 11 de la mañana. Y como siempre, lo dicho, que el corazón de Jesús derrame sobre todos ustedes sus bendiciones. Aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costal. Han escuchado Cristo Corazón Vivo Carga conmigo, con el Padre Víctor Castaño. que soy manso. De corazón